gestionar este tipo de conocimiento, tú tienes que tener unas bases éticas. Volvemos a lo mismo. El conocimiento no es bueno ni es malo. Lo llaman oculto porque se suponía hace muchos años que quien cuestionaba ese conocimiento, llamaremos en las bibliotecas, la clase alta, las familias aristocráticas, perdón, son las que conocían de todo eso. La gente de a pie hace apenas 100 años ni leía ni escribía, y mucho menos comprendería algo que tuviera que ver con el esoterismo, las estrellas, la astronomía, astrología, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí el peligro que eso conlleva. Pero no significa que oculto tenga que ser necesariamente malo. ¿Cuándo se vuelve malo? En el momento que la persona decide que ese conocimiento le puede traer beneficios a él mismo. Ahí. Entonces, yo nací en una familia totalmente diferente a lo común que podemos entender cualquier padre, madre, familia. No, yo nací en una familia que tenían ideologías de ayudar a la humanidad, o en este caso, de traer una conciencia de bondad y de unión a la humanidad en contacto con extraterrestres. De ahí mi peculiaridad, porque mi padre en este caso era una persona y es una persona que considera que tiene grandes hermanos mayores que son parte de la Hermandad Blanca, son parte de maestros ascendidos y que con ellos pues ha llevado un camino de crecimiento espiritual y personal que a día de hoy aún le acompañan y que le han traído pues a su vida todo el conocimiento y un camino de conciencia elevado. Eso ha llevado que yo haya crecido dentro de un ambiente donde el ocultismo, el esoterismo, los extraterrestres, las dimensiones, la mediunidad sea algo normal y natural. Entonces, conseguir crecer en un ambiente así hace que disminuyan tus capacidades y habilidades sociales de forma muy agresiva, porque solo te sabes mover dentro de esos lugares. Entonces, dicho esto, yo crecí en ese lugar en un ambiente comunitario. Éramos un organismo que en un origen venía de un movimiento llamado Misión Rama, que era un movimiento que vino desde Perú, en el cual el famoso Sixto Paz, que es una persona bastante contactada, o dicho, lleva 50 años explicando sus experiencias con el contactismo y entidades de otras dimensiones y seres extraterrestres, vino a España en los años 80. Básicamente lo que hacía era abrir la posibilidad de que ese contacto extraterrestre con la humanidad fuera algo normal y se naturalizara, y eso es lo que en este caso promocionaba Sixto Paz, ¿no? Que había o que existía ese contacto. Pero en España, en los años 80, hubo dos personas que se encargaron de utilizar el nombre de Misión Rama para generar lo que llamarían a día de hoy Hermandad Rama, y a partir de ahí empezaron a generar su propia forma de unir a la gente a esa base esotérica y esa base espiritual que era el contacto con los extraterrestres. ¿Cómo lo hacían? A través de psicografía escrita, que no sé si conocéis un poco, es gente que entra en estados alterados de conciencia, empiezan a escribir aquello que sienten que es canalizado. Hay muchos libros y muchas cosas que son canalizadas, ¿no? Entonces esa gente se le suele llamar mediums. Yo lo he podido vivir en mis propias carnes, ese tipo de experiencias, pero el problema es que esos seres que llamamos extraterrestres o que están en otras dimensiones, porque a mí me gusta más reconocerlo así, lo que utilizan esas personas es justamente que no tienen pies a tierra. Y cuando digo que no tienen pies a tierra es que no saben muy bien lo que quieren en la vida. Y buscan esa idea de sentido. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde voy? Buscan un poquito el encontrar el sentido de su experiencia vital. Entonces, en muchos movimientos espirituales, esotéricos, religiosos incluso, pueden encontrar ahí ese camino. ¿Qué pasa? Esas entidades, que obviamente no son físicas, son emocionales, y las entidades entran por los pensamientos, es importante explicar esto, les hacen llegar a estados alterados de conciencia. Cuando una persona no tiene raíces, hablamos de raíces como habilidades sociales y emocionales, entonces necesitas recurrir al pensamiento mágico para dar una explicación. A lo que les entiendas que antes de tener la ideología que tú quieras, la espiritualidad que tú quieras, tú tienes que tener una base de conocimiento de lo que es la persona, de lo que es la mente y de lo que es una sociedad. Si tú has tenido dificultades en la infancia, tu psique está alterada y como consecuencia todo lo que vas a elegir como algo bueno va a estar alterado. Entonces, primero de todo, hay que hacer un trabajo previo de su propio trabajo personal a nivel infancia, familia, y arreglar tu propio núcleo antes de escoger una ideología u otra, porque si no caes en el peligro de que esa ideología te defina y haga de ti lo que sea. Y eso es lo que en este caso pasó con mi familia. Mi familia no venían de familias pues, destructuradas, con pocos recursos tanto económicos como emocionales y mucho menos educacionales.
Y mi padre, pues, tenía esa obsesión de encontrar su lugar, ¿no? Él había vivido y experiencias paranormales, si queremos, fuertes, cuando él era adolescente. En este caso, recuerdo que me explicara cosas con 16 años, de sentir que tenía presencias o que vio una persona muy alta o un ser muy alto en su habitación. También recuerdo que no quise preguntar mucho más, porque es un tema que cuando no tienes habilidades, saber conocimientos, saber este tipo de experiencias te pueden alterar mucho más psicológicamente. Es importante que todo lo que nos sucede paranormal es paranormal porque no tenemos explicación, no porque sea paranormal. Entonces, depende en el momento que lo escuchemos, cómo lo escuchemos y de quién lo escuchemos, puede generar una confusión muy grande. Entonces, algo que mi padre podía haber visto en aquel momento, podía darse una explicación muy lógica, como que a lo mejor estaba viendo un nivel de estrés muy alto en su propia casa y su propia imaginación, angustia, crea esas realidades. Porque todos sabemos que cuando pasamos situaciones muy angustiantes y estresantes, nuestra psique nos puede hacer cualquier mala pasada. Entonces, eso hay que tenerlo previamente en cuenta. Antes de irnos a lo paranormal y espiritual, yo soy siempre la idea de ir a los pies, tocar pies a tierra, porque hay cosas que vivimos, como vivió mi padre, que de contactos pues, con entidades, de ver avistamientos, y yo no lo niego en ningún caso. Es más, yo he podido ver en ocasiones, pero a mí eso no me define como persona. Y cuando una experiencia paranormal te define como persona, hay un problema. No por la experiencia en sí, sino porque le estás dando autoridad a esa experiencia para que dirija tu vida. Entonces, ahí está lo que decimos, no es un problema espiritual tener experiencias paranormales, es un problema educacional. Entonces, ahí entiendo que, bueno, no fue fácil, tanto para él como para mi familia, entrar en ese tipo de crecimiento. Ellos siguieron a estas dos personas que se hicieron con el grupo y éramos como una pirámide. Entonces había el jefe, el líder, que era el que gestionaba desde Asturias todo, y la medium, que era la que de alguna manera seguía las órdenes de este hombre y transcribía pues, toda esa información. Volvemos a hablar de lo que era el nombre cósmico, el rayo y todo esto, es información esotérica que sacaban del libro de Blavatsky, que es la doctrina secreta. Entonces, explicamos desde las teorías espirituales y esotéricas que cada uno de nosotros, desde su teoría, somos como semillas estelares. Nosotros ocupamos un cuerpo que llamaríamos avatar y entonces nuestra conciencia es la que viene aquí a desarrollar unas experiencias. Entonces, desde la visión que ellos me educaban, teníamos que activar unos códigos. Esos códigos son lo que llamaríamos esas habilidades que nos eran dadas con el nombre cósmico, que era una vibración, y el rayo. ¿Vale? El rayo es una teoría que no he podido aún desarrollar mucho, pero son los 7 rayos. Si a alguien le interesa, en internet hay mucha información de ello. La obsesión que tenía yo era ser coherente, que eso es lo que de alguna manera aún mantengo a día de hoy, y es el hecho de ser coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Porque eso a mí me genera paz, me genera equilibrio, porque puede que esté equivocada con lo que pienso, puede que esté equivocada con lo que digo y con lo que hago, pero cuando me equivoque puedo decir, bueno, ¿en qué momento yo me he desequilibrado? Entonces yo me vuelvo a centrar, pero nunca partiendo de lo que me digan o hagan los demás, siempre siendo responsable yo de mi propia acción y de mi propia responsabilidad, que es mi voz, ¿no? Claro, la gente que allí hablaba muchas veces desde la intención, y con la intención no llegas a ningún lado. Tú tienes que tener una buena estructura mental detrás para poder llegar a muchas más personas. Y yo me di cuenta, observando toda la dinámica, que el líder era experto en eso. Y el resto eran expertos en ser víctimas. Y entonces, claro, él tenía un rebaño perfecto de víctimas para poder hacer con ellos lo que considerase. Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo ahí? Es relativo. En Cuarto Milenio, como habréis muchos conocido, se hiciera un programa de mí, porque ahí sale un poquito el origen de todo este movimiento en España, que era muy llamativo porque la gente se unía por el hecho de ver esos avistamientos. Esos avistamientos son reales, no es algo que yo me haya inventado. La misma línea, invocando algo, es más fácil que suceda. ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, que no tenemos aún teorías, ni palabras, ni vocabulario para poderlo bajar a tierra. Entonces, yo sí creo que hay vida en otros planetas, que hay dimensiones, que hay entidades, o sea, sí lo creo. Que hay buenas y malas también lo creo, pero no, de alguna manera, esas situaciones, esas entidades a mí no me han hecho nada bien, más bien lo contrario. Entonces, no es que vaya a ir en contra de ellas, porque seguramente son entidades que tienen mucha información que yo no tengo, pero a mí que me dejen tranquila, no sé cómo explicarlo. O sea, que ellos hagan su historia, su vida y que se presenten a las personas humanas que consideren, pero a mí, si no me van a traer algo positivo, que ni se presenten. Ya está. No, no. ¿Sabes lo que